para este ejercicio nos plantean que la recta L1 y L2 son paralelas y tenemos que calcular el valor de X. ¿Qué podríamos hacer en este caso? ¿Qué es lo primero que podríamos plantear? Dijimos que vamos a aplicar esta propiedad. Entonces, ¿cómo lo plantearíamos? Vamos a ir observando, por así decirlo, los ángulos que se encuentran del mismo lado. Este 20 grados, X y 4X, la suma de estos tres tiene que ser igual, aplicando esta propiedad, a la suma de este ángulo con este ángulo. Entonces vamos a plantear esa igualdad al sumar los ángulos que hemos encerrado en anaranjado con los ángulos que hemos encerrado en rojo. Entonces tenemos 20 grados más X más 4X es igual a los que hemos encerrado en rojo, 2X más 50 grados. Al plantearlo de esta manera tenemos una ecuación lineal con una variable, entonces solo vamos a resolver la ecuación. Pasamos todas las X al mismo lado, X más 4X, 5X, este 2X está sumando, pasa al otro lado a restar, y el 20 está sumando, pasa al otro lado a restar. 5X menos 2X, 3X, y 50 menos 20, 30 grados. Dividimos entre 3, 30 grados sobre 3 y tenemos 10 grados. Y esa sería la respuesta en este ejercicio. De la misma manera van a plantear el ejercicio de su tarea, solo que en su tarea no les piden exactamente el valor. Ahí dice teta, ¿verdad? Pero no les piden el valor de teta, sino el complemento de teta. Recuerden que dos ángulos forman un complemento, son complementarios y suman 90 grados. Así que al valor que encuentren, hacen la resta 90 menos ese valor y ahí van a tener el complemento. Si se fijan, ese ejercicio en su tarea está bastante sencillo. ¿Cómo les pareció este ejemplo? ¿Está comprensible? ¿Vemos otro aplicando esta propiedad? Yo no escucho, licenciada. No se le escucha, licenciada. Ay, perdón, les había apagado el micrófono. En este ejercicio, pues lo único que hemos hecho es aplicar esta propiedad, ¿verdad? Los ángulos que hemos encerrado en anaranjado son los que vamos a sumar en un lado de la igualdad y los ángulos que hemos encerrado en rojo son los que sumamos del otro lado. Al plantear esa suma y la igualdad, pues tenemos una ecuación con una sola variable. Al resolver la ecuación, encontramos el valor de X. Algo así es lo que van a plantear en su tarea, solo que ahí es el ángulo teta y lo que les piden es el complemento de teta, es decir, que a 90 grados le van a restar el valor de ese ángulo que ustedes encuentren. ¿Cómo les parece? ¿Vemos otro ejercicio como estos?
Sí, sí, Vale. por favor, licenciada. Vamos a ver otro entonces. Le vamos a hacer un cambio. También nos dice que esta recta L1 y esta recta L2 son paralelas y nos pide encontrar el valor de X. Y nos dan esta información. Este ángulo se llama y cuadrado menos z. Ese de ahí se llama y cuadrado más z. Este se llama z más y. Ese se llama y. Y ese se llama x más 120 grados menos z. Entonces nos piden que encontremos el valor de x. Primero vamos a determinar qué propiedad vamos a aplicar. En este caso nos sale útil de nuevo volver a aplicar este teorema y vamos a identificar los ángulos que necesitamos conocer. Por ejemplo, vamos a ponerlos en amarillos. ¿Cuáles necesitamos conocer para aplicar el teorema? Necesitamos saber cuánto vale este ángulo. También necesitamos saber, este ya lo conocemos, es y cuadrado más z. Necesitamos también conocer el valor de este ángulo de acá. Los amarillos que hemos marcado podemos saberlos. Por ejemplo, este
con este son opuestos por el vértice. Eso significa que son iguales. Si este se llama y cuadrado menos z, ese amarillo también se va a llamar y cuadrado menos z. En el caso de este otro, es suplementario, es decir, que la suma de este con este son 180 grados. Así que si queremos saber el valor de ese ángulo amarillo, a 180 grados tenemos que restarle esta expresión. Si a 180 le quitamos todo este ángulo, lo vamos a poner en rojo, a 180 le quitamos el ángulo rojo, lo que nos va a quedar es el ángulo amarillo. Así que vamos a hacer esa operación para saber cuánto vale ese ángulo. 180 grados menos x más 120 menos z. Eso es igual a 180 grados menos x menos 120 grados más z. Haciendo las operaciones, 180 menos 120, 60 grados menos x más z. Así que este ángulo amarillo es esa expresión que hemos encontrado. 60 grados menos x más z. Ahora que ya conocemos los ángulos, vamos a encerrar en rojo los que vamos a sumar. Por ejemplo, vamos a sumar este más este más este. Y eso va a ser igual a la suma de este en verde más este. Eso es aplicando este teorema. Entonces tenemos, primero vamos a sumar los rojos, y cuadrado menos z más y más 60 grados menos x más z es igual ahora los que están en verde, y cuadrado más z más y. El siguiente paso es simplificar la expresión. Por ejemplo, este y cuadrado aparece con el mismo signo y la misma expresión en términos distintos de la igualdad, es decir, los podemos eliminar. Esta z está negativa y esta está positiva, entonces también las eliminamos. Esta y aparece junto con esta en distintos lados y es totalmente igual con el mismo signo, la podemos eliminar. Y lo mismo va a pasar con esta z y con esta z. Una vez eliminando todo esto, ¿qué nos queda? $60 menos x. Muy bien, 60 grados menos x es igual a 0. Porque del otro lado lo eliminamos todo y pues no nos quedó nada, ¿verdad? Aquí lo eliminamos todo. Ahora este x está restando, pasa al otro lado positivo y hemos encontrado el valor de x. ¿Cuánto vale x? 60 grados. Y este es el resultado que nos pedía el ejercicio, que calculáramos el valor de x. Ay, siento que me confundo bastante al momento de identificar los ángulos que vamos a sumar, los que van a ir al lado derecho, al lado izquierdo. Ahí sí, entre más ángulos le pone usted, más siento que me confundo. Pero voy a estar viendo las tutorías y creo que así le voy a llegar allá. Sí, y para hacer este ejercicio de tarea no creo que les cueste mucho. Por ejemplo, solo tienen que identificar los que están en el mismo lado, los que hemos
resaltado en rojo y eso igualarlos a los del otro lado, ¿no? Es aplicar este teorema. Vamos a hacer otro. Ya, licenciada. Solo, bueno, yo entendí ahí donde se hace la fórmula de 180 menos lo que está entre paréntesis igualado a ese 180 es este ángulo de acá abajo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que lo puse a la par, pero es como, es la misma expresión, solo ya operándola. Ah, ok. Lo pude poner abajo, ¿verdad? Aquí. Entonces, Ahí, ¿verdad? sí. Sí, porque ya lo estaba relacionando con la parte de abajo. Vamos a poner este más arriba. Ahí. Ya cuando ya lo estábamos realizando la operación. Sí, Esto y ya. Y nos dio este resultado. pues Vaya, vamos a ver un último ejercicio. Vaya, entonces nos dice el ejercicio que tenemos las rectas L1 y L2 que son paralelas, esta y esta, y nos pide que encontremos el valor de X. Según la forma que tiene el ejercicio, ¿cuál de estas tres propiedades deberíamos aplicar? La de X más Y más Z más W más B igual a la de 180. Exacto, ¿verdad? Esta de acá. Pues esta misma van a aplicar en el ejercicio 3 de su tarea, ¿verdad? Aquí tenemos que X más 3X, ¿quién sería el otro ángulo que tendríamos que sumar? Tendría que ser este, ¿verdad? Que se forma con la última recta y la paralela de forma externa, ¿verdad? Tendríamos que sumar este, lo vamos a resaltar en otro color, vamos a resaltar en rojo. Según esa propiedad sería este, más este, más este, más este.
al sumar esos 4 ángulos, el resultado tendría que darnos ¿cuánto? 180. Muy bien. Sí. Pero este último no lo conocemos, pero podemos saber cuánto vale. Por ejemplo, este nos dice que vale 100. Eso significa que este ¿cuánto vale? 80. Entonces vamos a ponerle 80. Si este vale 80 y este vale 40, y sabemos muy bien que en un triángulo tienen que sumar 180, pues no le queda más a este que sea 60 grados, para que los tres sumen 180. Y ahora sí, ya sabemos cuánto vale este ángulo y vamos a plantear la suma. X más 3x más 60, eso es igual a 180 grados. 4x es igual a 180 grados menos 60 grados. Es 5x. Ah, sí, perdón, 5x. 5x. 180 menos 60. 120. 120 grados. X es igual a 120 grados sobre 5. 120 entre 5. 24. 24 grados. Y ese es el valor de X que estábamos buscando. En su tarea lo pueden plantear de la misma manera. Para que lo puedan observar bien, tendrían que prolongar un poco el segmento IJ que tienen en su tarea, ¿verdad? Cuando vean su tarea van a ver ese segmento, el IJ, entonces lo prolongan un poco más y ahí van a ver cuáles son los ángulos que tienen que sumar para poder resolver el ejercicio, ¿verdad? Aplicando esta misma propiedad que hemos aplicado aquí. No sé si les quedó alguna duda. La otra semana. Las mismas propiedades se le aplican al ejercicio 4. Al ejercicio 4. No, lo único que van a ver cuando prolonguen el segmento IJ, van a ver que allí el ángulo, así como hicimos en el anterior, ¿verdad? Que medía 90 grados, nos dice el ejercicio que mide y ahí pues sacamos el otro y también mide 90 grados y ya con eso pues ahí van a poder plantear sin ningún problema esta propiedad. Ese segmento que les digo lo prolongan un poquito, va a ser el único que tengan que prolongar y para poder resolver el ejercicio, ¿verdad? En el ejercicio 1 pues ahí no tienen que prolongar ningún segmento, ¿verdad? Ahí solo van a aplicar esta propiedad de acá. Y en el 3 sí prolongan ese segmento y ahí ya no van a tener problemas. Creo que le va a ser fácil verlo. La otra semana vamos a trabajar ejercicios con triángulos porque esos son los últimos 2 de su tarea, ¿verdad? Tienen 2 problemas con triángulos. Entonces la otra semana los vamos a trabajar. Nos vamos a quedar hasta aquí hoy. No sé si tienen alguna pregunta.